La nueva superestrella de la WWE, Giulia, nació en Londres, de padre italiano y madre japonesa. Giulia se mudó de nuevo a Japón un año después de su nacimiento. Siendo criada en el país del sol naciente, pero trabajando en un restaurante italiano durante sus inicios debido a su mezcla de raíces fuera del mundo del wrestling y cerca de su adolescencia, Giulia, incluso llegando a sufrir acoso por su raza mixta, decidió con determinación tomar las riendas en una vida donde ella decidiría ignorar las adversidades y enfrentar los obstáculos por sí misma, no importa qué tan lejos tendría que viajar. Así, asistiendo a una escuela secundaria privada, en donde después de tanto esfuerzo, descubrió de alguna manera que, entre todos los deportes, la lucha libre era algo que le apasionaba. Giulia se unió a Ice Ribbon en Japón para convertirse en luchadora profesional en 2017. Sin embargo, luego de tantas críticas, no obtuvo grandes resultados en sus primeros meses de entrenamiento. La vida fue dura, y la gente que se metía con su físico buscaba a toda costa bajarle la moral. Pese a eso, y criada en la prefectura de Chiba de Japón, Giulia empezó trabajando como gerente en un restaurante el mismo año, antes de postularse para entrenarse como luchadora profesional nuevamente en el año anteriormente mencionado, 2017. Giulia hizo su debut en la lucha libre profesional durante New Ice Ribbon 845, un evento promovido por la empresa Ice Ribbon el 29 de octubre de 2017, haciendo equipo con la legendaria Takato Inoue en una derrota ante Nao Date y Satsuki Totoro. El 24 de septiembre, ella derrotaría a Asashi por su primera victoria individual, mientras que el 1 de octubre fue invitada por el legendario Toshiaki Kawada para competir en uno de sus shows producidos, Holy War. Así fue como poco a poco se iba haciendo callo en un país donde el wrestling es prácticamente de élite, llevándola así a ganar en su primer año el premio New Face de Ice Ribbon, que es el equivalente a ganar el novato del año, y ganando también los International Ribbon Tag Team Championships. Tras cerrar su 2017 en Ice Ribbon, Giulia se trató de ganar a los fans del circuito independiente viajando por el mundo, un tour que empezaría con varias apariciones para Big Japan Pro Wrestling, house shows y en el popular Tenkaichi Junior Tournament en el año 2018. Para 2019, Giulia obtuvo victorias contra Mochi Miyagi y en su instancia en EWG Act in Osaka, donde empezaban a respetarla y admirarla dentro y fuera del ring, con su increíble evolución en tan solo 2 años. Siguiendo con el 2019, y en ese mismo año, más tarde, el 14 de octubre, Giulia anunció que había firmado con World Wonder Ring Stardom para el 24 de marzo derrotar a Jungle Kyona, Momo Watanabe y su compañera de stable, Donna del Mondo Syuri, en un torneo que la coronó ganando una final épica contra Natsuko Tora para ser coronada así como la ganadora del 2020 Cinderella Tournament en sus primeras actuaciones, en una de las compañías más competitivas en Japón, Stardom. Pero hablando de competencia, Giulia no se iba a quedar simplemente ahí, sino que luego de su increíble coronación y con el respeto ganado ahora sí en su país natal, tenía ya lo necesario para saltar al máximo circuito con una construcción de poco más de 3 años. En 2020, Giulia tomó parte de luchas de exhibición organizadas por New Japan Pro Wrestling en relación con World Wonder Ring Stardom para promocionar talento femenino. Es así como pudo probarse en el ring con gran talento japonés, como Mayu Iwatani, hacer equipo con Hana Kimura o bien enfrentarse a Arisa Oshiki. Con un 2020 asentándose a principios del siguiente año, Giulia ya había tenido la experiencia de hacer equipo con diversas luchadoras de alto calibre, ganando así encuentros en tag team que le darían lucidez y fluidez a cada uno de sus movimientos mientras se compenetraba cada vez más con sus compañeras y en el público se ganaba el icónico nickname de The Beautiful Madness.
Además, durante su tiempo en Stardom y sus participaciones por invitación en New Japan Pro Wrestling, Giulia recibió el apodo ya antes mencionado, lo que significaba una de las maniobras de lucha distintivas de Giulia, Bianca, una variación del Scissored Armbar Crossface, o bien también conocido como Rings of Saturn. Haciendo una carrera increíble en la industria japonesa y con un recorrido parecido como lo que son superestrellas de nivel élite como Asuka, Kairi Sane, Io Sky o Sarray, quienes también llegaron a WWE, Giulia ha demostrado que su palmarés no es cosa de juego, teniendo en su cuenta ya 5 campeonatos en sus últimos 5 años donde se estuvo desarrollando en la World Wonder Ring, empresa en donde realmente rápidamente ganó todo, nada más al contratarla. Giulia, quien llegaba a tener más de 150 combates de exhibición por año, más los incluidos para New Japan Pro Wrestling que la hacían ganar más experiencia, a su vez, la hacían ganar más dinero, uniéndose así incluso a una nueva promoción llamada Dream Star Fighting Marigold durante unos meses. Digamos que la prodigio se convirtió en maestra de lo que más amaba, en tan poco tiempo, dedicando gran parte de su vida a ello, con algo que estaba lleno de sacrificios en todos lados. Una luchadora que ha pasado de ser en menos de 2 años a alguien que se encontraba en el lugar número 54 de las mejores luchadoras del mundo, dicho por una de las revistas más prestigiosas del wrestling, a el año pasado estar en la posición número 2. Wrestle Universe, from Shinkiba First Ring, Giulia will face members of the Marigold. 声かけめやれるもんならやってみせろよ。まあリングはつながってるし。はい、ジュリア。Coming for everybody。キュート。可愛い。やだ、なんかあのタブみたいなこと。恋愛も自由です。募集中です。包容力のある人がいいですね。僕らが禁断の扉開いてやるよ。Con un background como el que acabas de ver, siendo su sueño luchar desde niña pequeña, pero materializándolo y entrando por primera vez a la industria profesional hace casi 8 años, Giulia, ahora a sus 30 años, ha alcanzado la forma máxima de lo que se dice ser su prime, en donde toda su experiencia le ha dado aquello que cuando los fans logran ver tu entrada, logran identificar en el concepto como aura, la bella locura o The Beautiful Madness. Finalmente, Giulia llegó a la promoción de lucha libre más grande del mundo, WWE, y en un momento en el que la empresa se encuentra en su punto más alto en años, Then, now, forever, together. viendo que a pesar su futuro puede ser aún incierto, estamos seguros de que tiene todo lo que se debe de tener para llegar incluso a ser la cara femenina de la empresa más grande de lucha libre en el mundo. Ella es Amy Gloria Matsudo, y la única pregunta que queda hacer es si el mundo realmente está preparado para Giulia. With Julia. Arrivederci. Mazzana.